Sí. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa y maravillosa tarde que el Señor nos regala. Amén. Nos permite estar aquí en este lugar, congregados, conscientes, ¿verdad?, de la necesidad que hay hoy más que nunca de una palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Y para todo aquel que quiera acercarse, ¿verdad?, y recibir esa paz que solamente a través de Jesucristo, amén, podemos tener. Amén. Le damos gracias a Dios por todo ello. Quisiera en esta tarde hablar un tema muy maravilloso que yo creo que muchos predicadores y muchos de nosotros pastores, ¿verdad?, predicamos y hablamos. Y ese pasaje bíblico que es como el pasaje de oro que nosotros por años hemos predicado, y usted ya se debe recordar, va a saber cuál pasaje bíblico hablo, en el cual Juan expresa las palabras de Jesucristo con gran admiración acerca del amor y la misericordia que Dios tiene para con su pueblo, para con sus hijos. Amén. Y cuando hablo su pueblo y sus hijos, estoy hablando de la iglesia. Aleluya. El mundo entero. Dios derramó su amor, su misericordia sobre el mundo entero. Amén. Pero no todos lo han querido recibir, no todos lo han querido aceptar. Pero todo aquel que acepta el reto, acepta lo que Dios ha regalado a este mundo a través de Jesucristo su Hijo amado, dice que nos prometió vida eterna. Y este versículo se encuentra en San Juan capítulo 3 y versículo 16. Dice así la bendita palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan el apóstol era judío y él conocía la ley, los mandamientos, los estatutos que Dios demandaba. Por el conocer, al impactarse él con la gracia que es Jesucristo, pudo ver que era demasiado grande lo que Dios estaba entregando a este mundo para que pudiera salvar. Y todo por algo tan grande que ha existido siempre en el corazón del Padre, y es el amor. Por eso él expresa, porque de tal manera, o sea que no hay forma de cómo expresarlo. No hay forma de cómo decir, Dios nos amó por esto, porque hacemos las cosas bien, porque nos comportamos bien, porque empezamos a dar la vuelta, ¿verdad? Y comenzamos a hacer las cosas de diferente manera. No, esas son obras, esas son cosas que a nosotros nos benefician en esta tierra. Pero Juan dice que expresa el amor de Dios grande. Amén. ¿Sabe? Amén. Juan conocía, porque él fue instruido en la sinagoga desde pequeño, y se le enseñó acerca de los mandamientos y estatutos que existían. Él sabía perfectamente el libro de Génesis, como nosotros hoy lo tenemos, el comienzo, ¿verdad?, el desarrollo de este gran pueblo Israel, de cómo Dios los había traído por el desierto, de cómo estaban esclavos en Egipto, su descendencia. Él sabía todo eso, sabía la historia de punto a punto, pero cuando llega Jesucristo, hace como un alto, ¿verdad? Ahí como que separa la historia, como que hace un espacio, se detiene el tiempo cuando Jesús llega a este mundo. Es Dios mismo que irrumpe en la vida del ser humano. La vida seguía un curso, ¿verdad?, rotativo, donde las cosas siempre se mantenían igual. El hombre nacía, pecaba, desobedecía y moría y condenado, porque nadie podía alcanzar realmente por la ley, la misericordia, el favor de Dios, la vida eterna. Eran tantos los mandamientos, y lo podemos reflejar claramente en las enseñanzas de Jesús, cuando muchos se atrevieron a venir y decir, he cumplido la ley, y el Señor les decía, te falta una cosa. O sea que estaba incompleta la ley, le faltaba algo. ¿Y qué era eso? Amor. Amén. Amor. Porque mecánicamente estaban cumpliendo un mandamiento, pero mecánicamente las cosas se obtienen aquí en esta tierra, pero la vida eterna solamente por amor. Amén. Por amor Dios nos la da. Amén. Y sabe, a través de los tiempos que Juan conocía, sabía que hubo un tiempo
Y yo dividí este pequeño mensaje, ¿verdad? O voy a tratar de enseñar de esta manera. He entendido que, y Juan yo creo lo entendió, al expresar en ese momento el amor tan grande de Dios, el ser humano ha vivido 3 tiempos y nosotros estamos en el tercer tiempo. El primer tiempo lo he descifrado o lo he dividido de esta manera. El primer tiempo se llama la inconsciencia. Le digo que Juan tenía la ley, tenía lo que Moisés había escrito, el Génesis. El primer tiempo lo deduje o le puse así, inconsciencia. El segundo tiempo, consciente o conciencia. Y el tercer tiempo, que es el nuestro, el de hoy, incapacidad o incapaz, lo cual conocemos hoy como gracia. Entonces, el primer tiempo es inconsciente, segundo, consciente, y el tercer tiempo, que es el tiempo de hoy, incapaz o incapacidad. ¿Por qué separé las 3 cosas en tiempos? Porque es lo que hemos vivido el ser humano aquí en la tierra. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dice que lo creó. El hombre era perfecto. Así es. El hombre tenía una comunicación continua con Dios Padre. Él dice que caminaba en el huerto con Adán, o sea que había una relación perfecta. Pero cuando el hombre cayó de la gracia al desobedecer, dice que el hombre anduvo errante por el mundo. Pero ¿sabe una cosa? Anduvo errante por el mundo. Ya no tenía una comunicación con Dios, una relación como la tenía al principio. Dios lo destituyó, lo sacó del huerto del Edén, y el hombre anduvo caminando, como quien dice, buscando por sí solo el camino de la vida. Muy pocos eran los que alcanzaban realmente, como Enoc, como Noé, y uno que otro, ¿verdad?, que alcanzó gracia y misericordia de parte de Dios, que pudo conectarse con Dios. Pero mire, ¿por qué el primer tiempo hasta el diluvio, o hasta el día en que aparece Moisés, le llamo el tiempo de la inconsciencia? ¿Qué es inconsciencia? Inconsciencia o inconsciente quiere decir que usted no está enterado de lo que se le está pidiendo que haga. Escuchen, no hay una relación con Dios ya. No hay comunicación de Dios con el hombre. Está desconectado Dios. Desde que el hombre pecó, el hombre salió. No hay nadie que le diga, esto es bueno, esto es malo. Es como nosotros, les ponía el ejemplo, si usted va por una calle y no mira ningún anuncio en la carretera de cuánto tiene que correr, le aseguro que le metemos hasta lo que dice el carro, hasta el último, hasta las 100 millas. ¿Por qué? Porque no hay ningún anuncio. De hecho, si nos parara un policía, no tiene el derecho de darnos un ticket. Porque lo primero que haríamos es decirle, pues, ¿dónde está el sign que me dice que yo voy a alta velocidad? Entonces es inconsciencia. No te puede multar. De hecho, también si te llega a pasar algo, como quien dice, ¿verdad? Y un accidente, lo que sea, tampoco pueden hacer la ley. ¿Por qué? Porque no hay ley tampoco. Entonces, inconsciente o inconsciencia es aquello de lo cual no estás enterado. Esa es la primera etapa de la vida del ser humano. Cuando muchos dicen murieron. De hecho, el libro de Segunda de Pedro, si no me equivoco, ya lo habían señalado, habla acerca de que Jesús cuando descendió al infierno, dice que fue y le predicó a los espíritus encarcelados, los que en el tiempo antiguo, cuando Noé anduvo predicando, desobedecieron. Entonces, mire, escuche bien, no sabían. Jesús tuvo que ir a predicarles y decirles acerca de lo que él había venido a hacer a este mundo. Que lo que habían hecho estaba mal. Yo le aseguro que todos se arrepintieron. Oigan, Dios no es injusto para condenar a todos al infierno nada más porque no sabían lo que estaban haciendo. Entonces, es curioso, ¿verdad? Jesús cuando muere, dice que se regresa hasta el principio. Escuche bien esto, hasta el principio de los primeros hombres, miles de años para atrás se regresa y va y les predica a los espíritus. Espíritus hablan de cuerpos de nosotros. Recuerde que los ángeles no son espíritus, son ángeles, son demonios que después se convirtieron en demonios, pero nosotros tenemos espíritu. Entonces, el primer tiempo de inconsciencia, aún así en ese tiempo de inconsciencia Jesús rescata a los que habían estado en cautiverio. El segundo tiempo,
conciencia o consciente. ¿Qué es consciente? Ahora sí sé. Ahora sí sé y estoy consciente de que esto es malo. Comienza la ley y los mandamientos. La segunda etapa, donde el ser humano es consciente de lo que a Dios le agrada y de lo que a Dios no le desagrada. Hasta el día de hoy tenemos nosotros como una base legal. Yo creo que para muchos, podemos decirles que para la mayor de las religiones que existen en el mundo, los 10 mandamientos son como una base, un fundamento para ellos, ¿verdad? Para poder tener estabilidad en la sociedad y en las iglesias. Los 10 mandamientos. Entonces, los 10 mandamientos, dice el apóstol Pablo, que es el conocimiento del pecado, la ley. Es el conocimiento. Entonces, ahora estamos, ¿qué? Conscientes. Primer tiempo es inconsciencia. El primer tiempo es de ira, de enojo, donde Dios se enojó. Pero, pues, ¿de qué te enojas? Si no sé de qué, no sé qué es lo que tengo que hacer. O sea, se desconectó Dios con el hombre. El hombre pecaba inconscientemente. Muchos de ellos pecaban inconscientemente. No había quienes dijeran, no había profetas. Como después de la ley empezaron a venir los profetas. Entonces, en el segundo tiempo de la conciencia ya hay conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Amén, así es. Pero ahora viene el tercer tiempo. Y ese es el más tremendo. Por eso San Juan 3:16, el apóstol Juan se queda sin palabras al expresar el gran amor que Dios tiene. El tiempo de la incapacidad. Que aunque el hombre tenga la oportunidad, escuche bien esto, de acercarse a Dios y de salvarse por la gracia de Dios, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, muchas de las veces le es incapaz aceptar el regalo que Dios les ha dado. Y usted lo puede saber y lo puede mirar en las iglesias, mucho antes de que sucediera todo esto de la pandemia, como las iglesias hay veces estaban más llenos otros lugares de diversión y de atracción que las iglesias. Estando el camino abierto para poder entrar a la vida eterna, muchos lo han rechazado. Y ahora quisiera que las iglesias estuvieran abiertas. ¿Cómo somos nosotros, verdad? Jesús por eso dijo, vino el Hijo del Hombre y dijeron que era un comilón y esto. Y vino Juan el Bautista y dijeron que tenía esto. O sea que alumbre al ser humano, nunca nos dan crédito. O sea, nunca nos contentan, nunca nos tienen, ¿verdad?, a gusto. Entonces, Jesús viene y se aparece y comienza, ¿verdad?, a dar como un cheque en blanco para que nosotros pudiéramos presentarlo ante el Padre y nos dejara entrar a la gloria. Aleluya. Pero el ser humano es incapaz. Necesita la ayuda, la instrucción y aún el convencimiento del Espíritu Santo de convencernos del gran amor que Dios tiene a través del sacrificio de Jesús para poder recibir el regalo de la vida eterna. Tan simple y tan sencillo. Ya no hay mandamientos, ya no hay inconsciencia. Ahora sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Ahora sabemos que hubo un tiempo de inconsciencia donde Dios castigó, pero también fue y les predicó para que no fueran al infierno. O sea que muestra un amor tan grande Juan a través de este versículo que dice, Dios nos ama tanto que aún hasta los muertos fue y les predicó. Imagínense ahora cuánto ha de querer a los vivos, ahora que hay un medio infalible para poder entrar al cielo. La incapacidad nuestra para poder acercarnos a Dios se ve notable. Se ve notable en este mundo. Jesús mismo dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué está diciendo? El amor se enfriará. O sea, ese amor que Dios tiene por nosotros, lo despreciamos, lo enfriamos. Cuando debería de causarnos más regocijo el saber de que hay un boleto de entrada que podemos adquirir gratuitamente con el simple hecho de reconocerlo y aceptarlo en nuestro corazón. Amén, así es. Ahora ya no estamos en el tiempo ni la época del Génesis, donde estamos inconscientes. Ahora sabemos lo que es bueno y es malo. Por eso el libro de Hebreos dice, ay de aquel que sabiendo hacer lo bueno, practica lo malo. ¿Por qué? Porque estaríamos pisoteando la sangre de Cristo, con la cual dice, nosotros fuimos lavados, limpiados, perdonados y aceptados por el Padre. Entonces, la etapa inconsciente, consciente e incapaz, que es el tiempo de la gracia hoy, es en el que estamos viviendo nosotros.
Hay Así es. cosas que nosotros no podemos hacer por sí solos. Necesitamos solamente a Dios. Por eso digo, el tiempo de la incapacidad. El primero decíamos, no sabía. El consciente sí lo sabía. El tercer tiempo, no puedo hacerlo. El primer tiempo es ira de Dios. El segundo es advertencia. Y el tercero es gracia. Amén, aleluya. Gracia que Dios nos ha dado. Y sabe, Jesús habla una parábola que tiene algo oculto. Oculto para los que no les ha sido revelado la gracia y el favor, la misericordia de Dios. Pero el que tiene el amor de Dios podrá entender esta parábola que Jesús habló acerca de estos tres tiempos. Y lo escenificó, lo parafraseó a través del buen samaritano. Y por ello hablo de tres tiempos. Tres tiempos, porque aquí en esta parábola podemos ver los tres tiempos reflejados en la vida del ser humano también. Ahí en Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37, encontramos la parábola, no la parábola, sino la enseñanza. ¿Por qué es una enseñanza? Porque Jesús le muestra a alguien que se le acerca y le pregunta cómo puede heredar la vida eterna. Y el Señor le pregunta, ¿cómo lees tú? O sea, ¿cómo lees? ¿Cómo entiendes? ¿Cómo está escrito? Y le empieza a decir el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo el Señor, hazlo. Si ya lo has entendido, hazlo y ya tienes la entrada a la vida eterna. Pero en el versículo 30, Jesús le contesta, porque le pregunta también, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús en el versículo 30 de Lucas capítulo 10, le contesta a Jesús a través de una enseñanza. Y aquí en esta enseñanza nosotros podemos ver los tres tiempos en la vida del ser humano. A ver si usted me entiende lo que quiero explicarle. Recuerde, los tres tiempos, ¿cuáles son? Inconsciente, consciente e incapacidad. En el primer tiempo de inconsciencia había un respaldo completo de la santidad de Dios, porque Dios podía caminar con el hombre. O sea, el hombre era santo. Santo. Entonces Dios demandaba ¿qué? Santidad. Por eso cuando Dios vino y trató con Abraham, le dijo, hey, tienes que ser perfecto. Delante de mí tienes que caminar perfecto. Y el Señor a nosotros nos demanda también perfección y santidad. Si no, dice que nadie podrá ver al Señor. Mire lo que le contesta. Lo que le contesta al Señor. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Escuche bien esto. Dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Jerusalén qué simboliza? Jerusalén simboliza casa de Dios, templo de Dios. Recuerde que cuando Jerusalén fue destruida, a los judíos les parecía como que no, ¿verdad? No estaba eso muy bien. Ellos tenían no una idolatría hacia el templo de Dios, pero ellos sabían perfectamente que la presencia de Dios se iba a manifestar. Cuando Salomón construyó el templo, el gran templo de Salomón, él dice que lo santificó y lo bendijo y oró a Dios, y Dios respondió con fuego a la oración de Salomón, donde le dijo, te he escuchado y he aceptado lo que me has dicho. ¿Y qué dice Salomón? Que tú oigas en este lugar, que tú bendigas a cada persona que llega a este lugar, que si hubieran pecado, ellos se arrepentirían y tú los perdonarías. Entonces se está hablando de un lugar, un centro de adoración. Para aquellos que dicen, ¿para qué voy a la iglesia? Aquí puedo buscar a Dios. Pues Dios estableció un templo. Y Dios llamó a Jerusalén el templo de Dios, casa de Dios. Pero dice que un hombre descendió de Jerusalén a Jericó. Ahora, ¿qué simboliza Jericó? Ya Jerusalén dijimos que simboliza casa de Dios. Y el hombre salió de la casa de Dios y dice que descendió ¿dónde? A Jericó. ¿Y qué simboliza Jericó? El anatema, lo que no sirve. Cuando Josué vino y conquistó la primera ciudad, que le dijo al Señor, es mía, es el anatema.
no tomarás nada de ello. ¿Y qué es anatema para nosotros hoy en este tiempo? Lo que no sirve. Mucha gente se sale de la iglesia y va a buscar algo que no le sirve. Deja de buscar la fuente inagotable que es de Dios y viene a buscar otras cosas que le dan un momento temporal de satisfacción, ya sea en lo físico, en lo material, yo no lo sé. Pero aquí Dios le está diciendo, este hombre estaba en Jerusalén y descendió a Jericó. Lo más triste es que cayó en manos de ladrones, dice, los cuales lo despojaron, hiriéndole se fueron lejos, dejándole medio muerto, Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Jesús no se equivoca cuando está enseñando algo. Siempre nos quiere manifestar la santidad, el servicio, todo lo que se hace en el templo. Nos quiere enseñar como un sacerdote. Recuerde que los tiempos de antes el sacerdote tenía que santificarse, tenía que prepararse. De hecho, él estaba consagrado solamente para estar en el templo. Por ello, cuando ve y se encuentra con un hombre, la ley decía que no se podían contaminar, ¿verdad? No se imaginaba. Dice aquí la escritura que lo dejaron medio muerto. Y recuerde que ellos no podían tocar muertos. Los sacerdotes no podían tocar muertos porque decían entonces se contaminarían, serían inmundos. No es porque el sacerdote no tuviera corazón para hacerlo, no es porque el sacerdote fuera más que el hombre que habían golpeado, sino que la ley determinaba de que ellos no podían estar con un hombre así. Había alguien más que tenía que atenderlos. Pero se acerca otro individuo más. Dice que un levita. Los levitas, ellos fueron consagrados completamente para el servicio del sacerdocio. También tenían que consagrarse. No podían ellos, escuchen bien esto, no podían ellos también tocar un muerto. Pero la diferencia del sacerdote y el levita era que el levita su trabajo era servir, y que no faltara nada para los sacrificios, que no faltara nada para lo que se estaba haciendo dentro del templo. Eran los organizadores de todo lo que se hacía dentro de la casa de Dios. Ellos cuidaban, ellos vigilaban, como nosotros hoy tenemos, ¿verdad?, diáconos. Así ellos eran los vigilantes, estaban ahí, ujieres, estaban para todo lo que se le ofrecía al sacerdote. Entonces, el primero demandaba santidad, no se podía contaminar, tenía un trabajo. El segundo solamente tenía que servir, tampoco se podía contaminar. Pero viene uno que no es nada, simbólicamente no es nada, pero Dios da un gran ejemplo acerca del servicio que prestó, que era mayor que el de estos dos. Y él le dice en el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Quiénes eran los samaritanos? Bueno, los samaritanos tenían esto. Los samaritanos eran personas como tú y como yo, que somos solidarios. Ellos eran muy amigables. Ellos eran descendientes de Efraín y Manasés. Si usted recuerda, estos dos personajes son los hijos de José. Los hijos de José. De ahí vienen los descendientes de los samaritanos. Los samaritanos surgieron o se expandieron, se multiplicaron, se hicieron digámoslo así, ¿verdad?, un pueblo grande, los samaritanos, y se dieron a conocer cuando en un tiempo de guerra, de tribulación, cuando el pueblo de Israel fue cautivo y llevado a Babilonia, cuando los asirios conquistaron a Israel, ellos se quedaron. Fíjense bien, los samaritanos no se los llevaron cautivos los asirios, los dejaron ahí. Por eso Sanbalat y Tobías eran de esa clase, de ese tipo. Ellos no querían ya a los judíos ahí porque ellos se habían mezclado con otras razas, con los extranjeros. Ellos querían hacer ahora las cosas a su manera.
Cuando ellos, les digo, los conquistaron, se quedaron ahí y comenzaron a recibir a los extranjeros porque la ciudad quedó vacía. Judíos no había, los habían llevado al cautiverio, entonces ellos se quedaron ahí y ellos empezaron a recibir ¿a quién? A los extranjeros. Escuche bien esto, ellos venían de Egipto, de un lugar también donde simboliza el mundo, ¿qué simboliza? El pecado. Recuerde que Egipto era, como hoy podemos decir Estados Unidos, una nación que acepta y recibe a todos, pero también viene una mezcla de religiones, una mezcla de culturas, una mezcla de ideas, y por eso existe el peligro que cuando hay diversidad, también hay división, porque cada quien tiene diferente forma de pensar. Entonces, había siempre por eso problema entre los judíos y los samaritanos, porque los samaritanos tenían la costumbre de aceptar a quien sea, eran muy amigables, a ellos no les importaba mucho lo que decía la ley. ¿Por qué? Porque ellos creían que Dios era amor, probablemente, y aceptaban todo, y a veces les iba mal, a veces les iba bien. Pero Jesús les quiere dar un ejemplo. Miren, el sacerdote no se puede contaminar, ni el levita tampoco, pero estos hombres no tienen nada que perder. Pero de ahí precisamente Dios saca lo más preciado del corazón del hombre, y lo podemos ver cuando el Señor se presenta con la samaritana. Y cuando la samaritana quiere dar una explicación teológica acerca de lo que ha vivido toda su generación en tiempos pasados. No nos podemos ver porque dicen que solamente allá hay que adorar, y nosotros decimos que en cualquier lugar. Perdón, aquí. ¿Y qué le dijo el Señor? Va a llegar el tiempo en el cual en todo lugar se va a poder adorar al Señor. Entonces, podemos ver ahí claramente, ¿verdad?, que ellos son amigables. Escuche, una mujer, ¿verdad?, pudo ser amistad con Jesús. ¿Por qué? Porque era muy normal. Para un judío ver a la esposa platicando con un hombre no era tan fácil. Pero mire cómo los samaritanos tenían esa facilidad de entablar relaciones. Entonces, dice el Señor que él, viéndole, fue movido a misericordia. Escuche, misericordia es lo que presentó este hombre. Él no dijo, me voy a ensuciar, me voy a contaminar. No tenía ese problema él, como lo tenían los judíos, por la ley. Entonces dice, y acercándose vendó sus heridas, versículo 34, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Oiga, se ve muy bonita la historia. Encontrar gente como esa hoy en este tiempo está muy escasa. Sí la hay. Pero encontrar gente que te dé la mano así como este hombre lo hizo, sin importar quién era, yo creo que es como decir encontrar, ¿verdad?, una pera entre todo el árbol de manzanas. Es casi imposible, pero sí las hay. Sí hay personas que son así. Jesús quiere enseñar algo. El sacerdote tiene que ser santo. Dios en el primer tiempo de la era del hombre, sin conocer la ley, el hombre tenía que ser santo, vivía una santidad con él. Por eso cuando Adán pecó, Dios no resistió y dijo, te vas, lo sacó. Nos sacó a todos, porque de ahí venimos, de nuestro padre Adán. Nos sacó a todos del paraíso. Al igual este sacerdote, dijo, no me puedo acercar a ti. ¿Por qué? Porque yo soy santo. A mí Dios me demanda como sacerdote ser santo. Pero luego viene el segundo tiempo, que es el levita, la conciencia. ¿Sabe una cosa? La ley solamente servía, dice que eran como vasos. El apóstol Pablo dice que la ley son como vasos solamente delante de Dios para servicio. Dice, figura de lo que vendría en un futuro a presentar el verdadero sacrificio, que es el de nuestro Señor Jesucristo. El segundo tiempo era servicio, ley, y por eso los levitas simbolizaban servicio dentro de la casa de Dios, la ley y los mandamientos, la conciencia. Los levitas, de hecho, ellos hacían volver al pueblo cuando el sacerdote faltaba al pacto que tenía con Dios, de su santidad, y de permanecer ahí, en el templo, de permanecer ahí, aunque viniera la guerra, viniera lo que viniera, ellos tenían que permanecer ahí. Muchos sacerdotes se alejaban de su ministerio. Y hay un libro en la Biblia en el cual registra acerca de los levitas. Dice que muchos levitas no se contaminaron, muchos levitas no huyeron, se quedaron ahí. Y dice, a estos levitas que fueron fieles, dijo, yo les voy a dar vestiduras, y se van a vestir de vestiduras reales.
Y el Señor los empezó a vestir y dijo, y cuando salgan al pueblo, para ministrar al pueblo, dijo, se van a quitar las vestiduras para no santificar al pueblo a través de sus vestiduras. Mire qué maravilloso, ¿verdad? Cómo Dios muestra que aún nuestras vestiduras, cuando Dios está con nosotros, cuando Dios nos respalda, aún lo que nos vestimos, ¿verdad? Es santo, o sea, impacta. Por eso debemos de tener cuidado aún con lo que nos ponemos. Hay de la gente que dice que no importa cómo vengas. Claro que sí importa. Al principio no te vamos a decir, no importa cómo vengas. No, o sea, te vamos a instruir cómo Dios quiere un respeto aún dentro de sus hijos, dentro de la iglesia. Claro que sí importa la vestimenta. No podemos venir como si anduviéramos en la playa en la iglesia. De ninguna manera. Porque verdad que usted no va en short a la corte, verdad que usted no va en short allá a la escuela, no va a tomar clases o a donde va a una fiesta de gala, verdad que no va en short o va con ropas andrajosas. No, se viste de acuerdo al lugar donde usted va. Y así nosotros, la iglesia. Pero Dios recalca acerca de los levitas en su servicio de que ellos tenían también que mantenerse fieles. Entonces el levita muestra acerca del servicio los mandamientos y la ley que servían al ser humano para mantener la misericordia de Dios viva en este mundo. Servicio, eso eran los levitas. Por eso el Señor muestra que también los levitas no se podían contaminar con este hombre que estaba medio muerto. Pero viene el tiempo de la gracia, viene el samaritano. Y sabe una cosa, el samaritano, a él no le importa, si se va a contaminar o no se va a contaminar. Aleluya. ¿Quién es la gracia? Jesús. Amén. A él se acercaban leprosos. Amén. A él se acercaban los cojos, los mancos, los mudos, las prostitutas, y nunca se contaminó. Así es. El samaritano vino y anduvo entre todos ellos y no se contaminó. La gracia. La primera inconsciencia pecábamos sin saberlo. Ahora lo sabemos y vemos muchos cristianos que seguimos pecando. Pero la misericordia de Dios, que aún en la sociedad hay veces en lo que nos encontramos o nos metamos, aún ahí Dios viene y se mete como Jesús se metía entre todo este pueblo que era despreciado por la sociedad y por la religión. Y Jesús venía y metía sus manos entre el lodo cenagoso. Por eso hay un salmo que dice, metiste, ¿verdad?, tus manos y me sacaste del lodo cenagoso. ¿Quién más lo puede hacer? El que no le importa contaminarse porque sabe que no se va a contaminar. El samaritano que nosotros tenemos en la Biblia reflejado. Por eso Jesús le dijo, ¿quién crees que amó a su prójimo? El que usó de misericordia. Ese soy yo. Aleluya. Ese soy yo. Amén. Veas tú lo mismo. Pero sabe una cosa, hoy nos sentimos incompetentes, estamos bajo el tiempo de la gracia. Ya sabemos perfectamente que consciente o inconscientemente pecamos a Dios y que tenemos una oportunidad para poder acercarnos gratuitamente sin ningún problema. Hoy Dios nos dice, si hiciste algo yo te perdono, pero deja de hacerlo. ¿Sabe una cosa? Así le decía Jesús a todos los que sanaba, a los que liberaba y a los que perdonaba. Les decía, vete pero no pecas más. Tampoco estamos hablando de gracia sobre gracia para hacerlo desgracia el evangelio, de ninguna manera. Estamos hablando de una entrada gratuita a la vida eterna, a través de un arrepentimiento genuino y sincero. Pero aún así, habiendo esas oportunidades increíbles, hoy en este tiempo de gracia que hablamos, la gente sigue rechazando y poniendo excusas y poniendo mandamientos y otros diciendo, yo no lo sabía, usando el tiempo de la inconsciencia para seguir pecando. Y a otros, aún sabiendo lo que es malo y lo seguimos haciendo, aún así creemos que Dios nos va a seguir perdonando. Pero va a llegar el tiempo y no sabemos cuándo, porque el Señor dice, de repente vendré como ladrón a ti, no sabrás a qué hora. ¿Y cuántos sabemos de nosotros cuándo es nuestro tiempo y cuándo es nuestra hora para presentarnos delante de Dios?
Mientras que tenemos la vida, tenemos la esperanza para poder acercarnos confiadamente. Por eso Juan dijo, yo sé lo que sucedió en el diluvio, yo sé lo que estamos viviendo bajo la ley, pero ahora que apareció este hombre, me da la oportunidad de entrar gratuitamente hasta el trono de mi Padre, sin ningún sacrificio, sino el que va a ser Él por mí. Amén. Así es. Conciencia, inconsciencia, conciencia, pero incapacidad. Dios les decía al pueblo de Israel, mi pueblo es bueno para hacer lo malo, pero para hacer lo bueno no sabe. Todos necesitamos la instrucción de Dios. Nadie sabe más en este mundo, ni tampoco nadie sabe menos. Dios le habla en el libro de Hebreos y dice, en aquel tiempo nadie dirá, conoces a Dios, porque todos me conocerán, desde el anciano hasta el niño de pecho. Me conocerán. Amén. Miren qué increíble. Está hablando de una gracia de un niño pequeño desde que nace, que ya tiene la oportunidad de entrar al cielo, de acercarse confiadamente sin ningún problema. Juan no se equivocó cuando dijo, porque de tal manera Dios nos ha amado, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga esa oportunidad de entrar a la vida eterna. Muchos la están despreciando, hermanos. Muchos inconsciente o conscientemente o incompetentes para poder hacer lo bueno, nos estamos alejando más y más del cielo. Hoy que estamos viendo las cosas que están pasando en el mundo entero, es para que nosotros estemos más de rodillas implorando el favor y la misericordia de Dios. No por el simple hecho de decir que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos asegura, escuchen bien esto, nos asegura de decir, ya tengo la entrada al cielo. Eso se llama egoísmo, porque no estamos predicando el Evangelio. No estamos predicando el Evangelio. Dios nos va a demandar cada una de las cosas que estamos haciendo, las decisiones y acciones que tenemos. Termino con este pasaje bíblico. Oseas capítulo 14 y versículo 4. Este mensaje lo titulé, los amaré de pura gracia. ¿Por qué? Porque antes poníamos excusa de que no conocíamos lo que Dios demandaba. Ahora que conocemos lo que Dios demanda, todavía lo seguimos haciendo. ¿Y sabe qué es lo que hace Dios? Te voy a tener que amar de pura gracia, rescatarte por pura gracia. ¿Y quién es la gracia? Jesucristo. Amén. Oseas capítulo 14 y versículo 4 dice así: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Dios se enojó. Dios demanda santidad como al principio, cuando el hombre se desconectó en el huerto del Edén con Dios. Pero aún así nos dio la oportunidad de la conciencia para que sepamos lo que Dios quería que viviéramos en este mundo. Y ahora que tenemos la gracia, muchos la estamos desaprovechando. Estamos jugando con el Evangelio. Creemos que por el simple hecho de que está en Juan, de que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, no doy por inefectividad la sangre de Cristo y el pacto que Dios tiene con nosotros para perdonarnos a través de Jesucristo. No doy por hecho, ¿verdad?, de que no es válido. No, sí. Pero muchos estamos abusando de la gracia. Muchos ya conocemos lo que es bueno y lo que es malo. Solamente que optamos y decidimos por hacer lo que es incorrecto. Si no sabes qué hacer en este momento que estás en tu casa, no tomes decisiones apresuradas. No hagas cosas que Dios no te ha mandado a hacer. No llames a lo bueno malo y a lo malo bueno. No todo lo que parece también bueno es tan bueno. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos enseñe y nos guíe a hacer lo correcto. Yo sé que hay mucha gente que está recapacitando en este tiempo acerca de que si lo que está haciendo lo va a llevar al cielo. Este hombre que se acercó a Jesús le dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dio el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Sí, ya lo he hecho, yo amo a Dios. Sí, pero a tu prójimo.
y se quiso escudar. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Pues con el que estás todos los días en la cama, con el que estás todos los días en el trabajo, que a lo mejor estás enojado, con el que estás todos los días conviviendo en la calle, en el camino, donde quiera que te encuentres. Hay veces despreciamos, hay veces nos sentimos tan santos como el sacerdote que decimos, no te acerques a mí. Ahora mucha gente hasta está diciendo, se me hace que la iglesia, ahora que hay oportunidad, me voy a cambiar de iglesia. ¿Sabe? Hay mucha gente que está tomando ocasión para eso, cuando debería estar pensando de cómo apoyar su iglesia local, de cómo apoyar su pastor, de saber si en realidad está amando a su prójimo o despreciando. No, es que el hermano, él va a entender. No entendemos nunca. Somos incapaces, aunque tenemos la gracia a nuestro favor y que Jesús nos perdona y que el Padre nos perdona. Somos incapaces, hay veces, de reaccionar y recapacitar que estamos haciendo mal. Estamos dirigiendo mal nuestra familia, nuestra vida, y hay veces nosotros mismos, nuestra iglesia, y cuando hablo de nuestra iglesia local, estoy hablando de tu vida personal y mi vida personal, mi relación con Dios. La estamos llevando mal, pero aún así Dios dice, te voy a amar de pura gracia. Aleluya. Porque ya el apóstol Juan dijo, de tal manera te amé. O sea que no hay manera de saber por qué Dios te ama. Todavía tenemos la oportunidad. Mi amado hermano, hermana, que estás escuchando en este momento, yo sé que Dios tiene grandes cosas para ti. Eso es inevitable. Dios no se ha olvidado de lo que te ha prometido. Lo va a conceder y lo va a cumplir. Pero hemos hecho a veces más cosas malas que buenas. Hay veces pensamos que porque Dios nos ha prometido algo, nos sentamos y decimos, hasta que Dios cumpla yo voy a servir o voy a hacer lo que me ha mandado a hacer. No, ya estamos conscientes de que Dios nos dio una palabra y tenemos que seguir trabajando en ella y haciendo el trabajo que nos mandó a hacer. Si alguien se ha apartado del camino de Dios, si alguien se ha enfriado espiritualmente, si alguien no conoce a Jesús como su Señor y Salvador, porque decía, a mí no me habían dicho que había un infierno. Sí hay un infierno. Jesús mismo habló del infierno. Si tu mano te es ocasión de pecar, dice, de caer, córtala, porque te es mejor entrar manco al reino de los cielos que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Sí existe un infierno, pero también existe un cielo verdadero. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Jesús está en el cielo y ahí nos quiere ver a nosotros. Por eso, si amamos y respetamos sus mandamientos, estamos seguros de que vamos a tener la entrada gratuita al cielo. Así es que yo voy a hacer una oración de fe en esta hora, por si alguien no conoce a Jesús como su Señor y Salvador. Y también pedir por si alguien necesita reconciliarse con Dios. Hoy es el tiempo especial. Si hemos pisoteado inconscientemente la sangre de Cristo, hoy es el tiempo de hacer una oración eficaz que salga de nuestro corazón para que el Padre nos pueda aceptar solamente a través de Jesucristo. Quiero orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo le pido perdón por mis pecados. Señor, he pecado inconscientemente porque nadie me había dicho que había un Salvador, nadie me había dicho que había un infierno al cual yo iba. Me arrepiento de mis pecados y le recibo como mi Señor y Salvador. Escriba mi nombre en el libro de la vida. Y yo quiero estar un día, Padre, donde usted está. Señor, quite de mí, Señor, toda iniquidad y todo pecado. Borre mis rebeliones, borre mis transgresiones, borre mis desobediencias y acépteme como su hijo. Señor, recibo la sangre que me limpia de todo pecado y de toda maldad en este momento, y le recibo en todo mi corazón y en todo mi ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu, en el nombre de Jesús. Señor, si hay hombres y mujeres que se han apartado, jóvenes que se han alejado de usted, que han ignorado sus mandamientos, como este sacerdote, como este levita, Señor, sabiendo hacer lo bueno, hicieron lo malo, le pedimos perdón en este momento. Es cierto, su palabra dice, hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Está hablando de los pecados conscientes, del mandamiento que hemos quebrantado, porque para nosotros los gentiles se nos demanda más fidelidad, integridad y rectitud.
en cuanto, Señor, a estar firmes en nuestra fe y creencia en usted y santidad. Padre, perdone nuestros pecados y le pido que la sangre de Jesucristo nos vuelva a limpiar, Señor, a purificar y santificar. Señor, que nuestras vestiduras estén limpias delante de su presencia para que podamos entrar con vestiduras nuevas a las bodas del Cordero. Gracias le doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.